Pues vamos a orar y a comenzar para poder mostrarles qué es lo que tiene este libro. Señor, te damos gracias esta noche, gracias Gracias, por Señor. este inicio de cuatrimestre, gracias Señor por tus misericordias, gracias por mis hermanas que están conectadas, Señor, Sí, Señor, gracias, Padre. porque tú tienes planes de bien para todos nosotros, Así es. porque aún en medio de las pruebas, Señor, o de las luchas que tenemos como hijos tuyos, pues tú nos has permitido y nos has dado el regalo de poder estar aquí conectados, Gracias, aprendiendo Señor. esta materia, este libro, que Gracias. es un libro donde tu palabra nos reta, nos confronta. Y Señor, yo sé que no vamos a terminar igual. Oramos que estas clases, Señor, sean de edificación y que Gracias, Señor. hables primeramente a mí, a mi esposa y también a mis hermanas que están conectadas y a los que lleguen a conectarse más adelante, Señor. Gracias, Bendice Señor. este tiempo, Señor. Toma tú el control de nuestros hogares, de las distracciones, de las peticiones que a veces hay en nuestro hogar, en nuestra familia. Señor, sé tú y glorifícate. Engrandece tu nombre, Señor. Te damos toda la gloria y la honra a ti, Señor, en esta noche, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. ¿Y después qué? Ujú. Pues ya mi esposo ya se presentó y pues ya dijo todo. Pero ahorita que vi que Abigail te pasó un gatito por ahí, nosotros también tenemos un gatito aquí en la casa, se llama Michi Miau. Ah, sí. Yo antes decía que no me gustaban los gatos, Ah, pero he visto cómo Michi Miau ha sido hasta un instrumento de bendición para nuestras vidas. Este, sí. y nos ha hecho más sensibles también a sus necesidades. Vemos cómo, yo veo la ternura de Dios ahí también en el gatito, a pesar de que antes yo decía, ay, no me gustan los gatos, pero por nuestra hija que le encantan los gatos, fue que accedimos a tener uno ahí así como que con pincitas. Pero no, el gatito ya nos ganó. Sí. También nos hace enojar, ¿verdad? Porque también hace travesuras, pero son un instrumento de Dios. Y Sí. pues nos da mucho gusto, nosotros ya no recuerdo hace cuánto tiempo, también cursamos, al igual que ustedes, todo el Instituto de Enviados. Nosotros estuvimos en el turno sabatino. Bueno, sí me acuerdo porque embarazada de los dos, estuvimos cursando el Instituto de Enviados y después ya llevábamos a los bebés cargados al instituto, hasta que terminamos, pero Dios fue bueno y nos ayudó y yo sé que cada clase es especial, cada clase Dios te habla de una forma diferente. Somos un cuerpo en el Señor y Dios siempre usa, ajá, a su cuerpo para ministrar, para ministrarnos. Entonces, pues nosotros esperamos que esta clase sea de bendición a sus vidas, que Dios les hable, que sean transformadas, retadas, ¿verdad? Y pues que Dios siga haciendo su obra en cada uno de nosotros. Seguimos creciendo, seguimos siendo perfeccionados por la gracia de Dios y pues seguiremos avanzando en su camino hasta que Él venga por nosotros, ¿verdad? Hasta que Él nos llame a su presencia, seguimos avanzando y algo que siempre me gustaba mucho cuando estaba en el instituto es que a veces iba yo sin la disposición, sin las ganas o con un chorro de cosas, de cosas que hacer y en serio Dios me callaba la boca cuando salía del instituto porque salía tan bendecida que yo le decía, ay Señor, o sea, perdóname, yo no quería venir y mira, o me estaba como que, negando así o estaba endurecida. Ujú. Y el Señor tocaba mi corazón en alguna clase, Él me hablaba algo, entonces eso es algo que se los comparto y que me bendijo mucho a mí en mi estancia como estudiante y pues esperamos que Dios asimismo siga obrando en ustedes. Ujú. Y bueno, pues por aquí les vamos a compartir, se los vamos a compartir también por WhatsApp, Ok. pero ahorita se los vamos a mostrar aquí en la pantalla. ¿Es aquí, amor? Sí, es este. Así es. Ujú. Esto que ustedes ven aquí es ¿sí ven en la pantalla o no Es se el ve? resumen. Ah, ya vi que ya se vio. Programación. Ujú. Ajá. Este es
cómo vamos a estar llevando el cuatrimestre y los versículos que vamos a estar viendo cada semana. Ujú. Si ustedes pueden darse cuenta, bueno, estamos empezando hoy, 6 de mayo, vamos a ver la introducción a la carta, el primer saludo y así sucesivamente viene en la parte de abajo cada capítulo que vamos a ir abordando. Vamos a tener dos exámenes, ajá, uno va a ser un examen parcial a finales de junio. Ujú, y otro al final de, pues ya de terminar todas las clases. No se espanten, no somos gachos. Este, hay misericordia, ajá. Y bueno, pues aquí también al final, pues vamos a organizar una pequeña convivencia para buscar seguir ¿cómo se llama? Pues fortaleciendo esos lazos como hermanos. Ujú. Y bueno, este va a ser, esto se los vamos a compartir por el WhatsApp, ujú, para que también lo tengan. Ujú. Y bueno, pues ahorita ya vamos a entrar en materia, la primera clase. Mi esposito les va a dar la clase y yo lo voy a estar apoyando y acompañando aquí. Ok, bueno, pues de entrada, pues le decía a mi esposa hace rato, ¿verdad? Oye, me gustaría que fuera un poquito dinámico, ¿verdad? Son las 8 de la noche, día miércoles entre semana. Nosotros nuestra célula la tenemos los jueves a las 8. Y a Ujú, veces ya el jueves ya vienen medios acá, cansadones, ¿verdad? Algunos ya vienen de trabajar, otros vienen acá pues solamente de la actividad de la semana, ¿verdad? Y a veces, pues ya venimos un poquito trabajaditos, cargaditos, no sé, dependiendo si ustedes, ahora sí que siempre hay un trabajo que hacer, ¿verdad? Ya sea en casa o fuera, pero al final de cuentas, pues sabemos que venimos un poquito a veces medio agotados, ¿ah? Entonces, oramos que Dios se glorifique, ¿verdad? En estas clases, pero se vale que pregunten, ¿verdad? Porque sí es importante que sea no solamente de aquí para allá, también que ustedes, si en algún momento tienen alguna duda o quieran Ujú. preguntar algo, y si no la sabemos nosotros, bueno, nos la llevamos de tarea, ¿verdad? Y se la traemos en la siguiente clase, pero ustedes pueden levantar la mano y ya nosotros pues les damos la palabra, ¿verdad? Aparte, si Ujú. ustedes nada más son dos, yo creo que va a ser pues también válido que sí puedan participar. Y Sí, no hay ningún tema de que si, le pregunto, no le pregunto, sí, o sea, ustedes pregunten. Y bueno, yo voy a comenzar y les voy a hablar un poquito del libro de Santiago. El libro de Santiago es un libro muy práctico. Habla mucho, mucho de poner por obra lo que Dios nos ha enseñado. De hecho, hay un versículo, ¿no? Que lo vamos a ver más adelante, que dice que no solamente seamos oidores, sino también hacedores. Y yo creo que esto es un versículo que es como que una ley universal en muchas áreas de nuestra vida, ¿no? O sea, no nada más en nuestra fe. Obviamente todo esto permea para todas las esferas de nuestra vida, ¿no? O sea, en trabajo, en casa. No solamente oír, sino hacerlo, ¿verdad? Es como un estudiante, ¿verdad? De una carrera, una ingeniería, ¿verdad? Ya oíste la materia, ya oíste todo el conocimiento, pero pues hay que hacerlo, ¿verdad? Porque pues si no eres, no eres realmente un ingeniero, ¿verdad? Oye, pues un contador también, ¿verdad? Oye, pues un, un plomero, oficios, ¿no? Que se aprenden a veces el soldador, ¿no? Ahí está toda la teoría, pero pues tienes que ir a hacer la soldadura, ¿verdad? Tienes que ir a hacerlo. Y también en el caso de los que, por ejemplo, hacen talleres como de refrigeración, ¿no? De clima, también lo mismo, o sea, en todo, yo creo que en todo es no solamente lo intelectual o nada más el oír, sino también el hacer, ¿no? Y cuánto más en nuestra fe, ¿no? O sea, cuánto más de que siempre oímos que sí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y pero ¿cómo lo vas a saber si no lo vives, si no lo aplicas, ¿verdad? O sea, realmente vamos a pasar pruebas y el libro de Santiago habla de pruebas, habla de que seremos pasados, ¿verdad? Por fuego y que vamos a ser probados. Vamos a ver si aprobamos el examen con el Señor o si reprobamos, ¿verdad? Gracias a Dios hay misericordia y que no nos vamos a reprobar como, bueno, ahorita ya tengo entendido que en el sector público ya no reprueban, ¿verdad? Pero yo me acuerdo de ese sistema, ¿verdad? Que si uno reprobaba y decías, híjoles.
pues hay una consecuencia severa, ¿no? Y también con el Señor, ¿no? Pero en Dios hay gracia, ¿verdad? Sabe que somos polvo, sabe que tenemos una vida este lado de la eternidad, ¿verdad? En la cual pues nuestra carne sucumbe, ¿no? Así como Pablo, ¿no? Que decía, miserable de mí, ¿no? ¿Quién me librará de este cuerpo? Entonces, nuestro cuerpo pues está siempre intencionado a pecar, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que buscar al Señor para que esa carne se aplaque, ¿verdad? Que esa carne sea dominada por el Espíritu Santo. Entonces vamos a compartirles la presentación y vamos a iniciar. Bien. Bueno, antes de seguir y continuar, ¿verdad? Si quieres, pones a... no, vamos a tomar en cuenta estos criterios, ¿no? Para que también los tomen en cuenta ustedes. Este es mi número de teléfono. Yo ya estoy ahí en el grupo. Ahí me pueden escribir para las dudas que tengan. Regularmente, nosotros no dejamos tareas, ¿verdad? Pero cuando llegamos a dejar, pues nosotros ya les decimos, ¿verdad? Así que no se preocupen de que si hoy dejamos tarea, ¿no? Es muy raro que pidamos tarea, pero cuando la pidamos, pues vamos a evaluarla con el 30% y vamos también a evaluar el 30% de con la asistencia, ¿verdad? Entonces, Mi examen. el examen, a ver, voy a quitar esto de aquí. El examen, pues vamos a tomarlo como el 40%. No le quisimos dar el 50, el 60, porque sí, siempre consideramos que, pues aparte en un examen, o sea, realmente lo dejamos en 40 porque nada más queremos saber si realmente hubo un aprendizaje también, ¿verdad? O sea, y es importante evaluarnos, ¿no? Como en todo. Si no nos evaluamos, no crecemos. Entonces, tenemos que crecer y para crecer hay que evaluarnos. Tenemos que ver nuestros errores, nuestras fallas, ¿verdad? Tenemos que ver, ah, caray, me faltó me faltó esta parte, ¿no? Y bueno, voy a mejorarla, ¿no? Los exámenes son para mejorar, ¿verdad? No son para hacer sentir mal, son siempre para poder vernos. De hecho, la palabra de Dios dice que nos examinemos a la luz de la palabra del Señor. Entonces, es importante que nos expongamos porque si no nos exponemos, pues no vamos a crecer. A ver, ok, esta es la primera. Voy a hacer aquí. Bueno, la carta de Santiago. Vamos a empezar con el versículo 1 y dice aquí que, a ver, creo que me pasé. La referencia de nosotros. Uy, ¿Qué te fuiste para atrás? ¿Qué carne de Santiago? ok, ahí está. Bueno, vamos a ver primero quién es Santiago. A veces escuchamos que el libro de Santiago, el libro de Mateo, el libro de Juan, el libro de, bueno, Pedro, bueno, los más conocidos son muy fáciles, ¿no? Pero hoy, ¿quién es Santiago? ¿Verdad? Bueno, Santiago lo ubicamos en Marcos 3 16 al 19. Dice aquí a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Aquí vemos dos Jacobos. Eh, en la antigüedad o en el tiempo de Jesús, eh, los Jacobos se les decía Santiago. ¿Ah? Es como, por ejemplo, hoy, por ejemplo, estaba hablando del pastor José, ¿verdad? Les decimos Pepe, ¿verdad? Oye, ¿qué otro nombre que tienen otro, como Apodo. un apodo, ajá, Ujú. pero que significa lo mismo, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué otro nombre? ¿Eso te viene en la mente? Bueno, por ejemplo, Luis, ¿no? Que les dicen Luchos, este, no sé, a los bueno, Felipe, ¿ah? Hay un pastor que se llama Felipe, le dicen Pipe. Ujú. eh,
pero significa lo mismo, ¿no? Entonces, en ese entonces a los Jacobos les llamaban Santiago también. Entonces, fíjense, en el griego, Jacobo era Jacobos. O sea, vamos a transportarnos a la época del Señor, porque acuérdense que en ese lugar donde él estuvo, pues hablaban muchos idiomas, o sea, era un lugar, de hecho Pablo hablaba varios idiomas, ¿verdad? Y al día de hoy, pues son lugares donde se hablan idiomas, ¿verdad? Tú vas a Europa y escuchas, ayer escuchaba en un país, por ejemplo, en Noruega, que hablaban el francés, que hablaban el ruso, y dices, bueno, oye, pues cuántos idiomas, ¿verdad? Bueno, en ese entonces eh, había gente que hablaba varios idiomas, ¿no? Y bueno, en el hebreo es Jacob, y bueno, pues nosotros lo llamamos Jacobo, ¿verdad? Bueno, de estos dos hijos tanto hijo de Zebedeo, el hijo de Alfeo, estos eran discípulos de Jesús, y de los varios Jacobos del Nuevo Testamento, solo dos fueron eminentes para haber escrito esta carta. Uno era Jacobo, hijo de Zebedeo y hermano de Juan, y Jacobo, el medio hermano del Señor. Entonces, la muerte de Jacobo, hijo de Zebedeo, en Hechos 12:2 lo elimina totalmente y nos dice que él no escribió esta carta. ¿Ah? Entonces, queda aquí, dice aquí lo elimina como candidato, dice, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Entonces, ¿quién queda? Jacobo, hijo de Alfeo, Ok. ujú, que es Santiago, hijo de Alfeo. Entonces, él es el Santiago que nosotros vamos a empezar a leer, que Dios usó para escribir esta carta. Dice aquí que Santiago lleva el nombre de su autor. Este Jacobo o Santiago, fíjense, dice aquí que es el medio hermano más grande de Cristo. Según Mateo 6:3, a ver, vamos a ver aquí, dice, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Su hermano era Judas, quien también escribió la epístola que lleva su nombre, Judas 1:1. Judas era siervo dice Judas 1:1, Judas siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre. Entonces, aquí vemos al Jacobo o al Santiago que escribió la epístola, que era el medio hermano del Señor. Y dice aquí también que Judas, también el que escribió el libro de Judas, era hermano del Señor. Entonces, es importante que podamos ver las referencias, porque a veces no sabemos el origen, ¿verdad? Y bueno, y es importante saber quién escribió, o sea, porque nos lleva al contexto, a la historia, ¿no? Un poquito de que saber, caray, Santiago, sí, Santiago, pues estuvo después de la No era muerte de del los Señor, discípulos. así es. Entonces, vamos a ver un poquito de qué hizo Santiago. A ver, Santiago dice aquí que inicialmente había rechazado a Jesús como Mesías, y dice aquí en Juan 7, de 3 al 5. Dice, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si haces estas cosas, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Qué duro, ¿verdad? Qué duro, pero ahí vemos la incredulidad de sus hermanos que no querían ellos veían algo especial, ¿verdad? En Jesucristo. Mas, sin embargo, decía aquí, quien procura darse a conocer, no hace las cosas en secreto. Mas, sin embargo, Jesús conocía sus tiempos y él sabía, ¿verdad? El tiempo del Padre y cuándo él se iba a dar a conocer. Así que, entonces, dice aquí que, pues, ni aun sus hermanos creían en él. Pero luego dice, pero más adelante creyó al ser testigo de la resurrección de Jesús. Dice en Primera de Corintios 15:7 que después apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles. Ujú.
Sí, pero con esto estoy contestando un mensajito del trabajo. Perdón, es que los niños también están aquí preguntándonos cosas. Mándenme. Ahorita nomás. Perdón, disculpen, es que, bueno, no les platiqué, pero es que mi trabajo es así es, de repente me llegan mensajes, yo soy asesor de seguros y tengo que atender a veces a mis clientes que necesitan algún apoyo y mil disculpas, ¿verdad? Por la interrupción, por la pausa, pero bueno, regresando aquí al tema dice aquí que entonces le dijeron, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras. O sea, aquí Santiago dice aquí que al principio rechazaba al Señor, o sea, no, él no hace, todavía no lo veía como su Salvador. De hecho, pues ahí, no sé si a ustedes les pasó o conocen hermanos en Cristo que cuando empezaban a mostrar el fruto de salvación de parte de Dios, pues la misma familia, ¿verdad? Nos dice, ay, tú, o sea, tú ahora estás en Dios, o sea, tú dices que ahora buscas al Señor, o sea, realmente no me convences, o sea, y algo así le sucedía a Santiago, ¿verdad? O sea, oye, yo viví con él, o sea, y ahora es el Salvador, o sea, como que choca, ¿verdad? Choca a veces, obviamente, obviamente los que no tienen a Cristo, pues chocan, ¿verdad? Con el Señor, y dice aquí, más adelante que él creyó, dice, al ser testigo de la resurrección, o sea, después dice que apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles, a pesar de que él estaba, de que él estuvo con sus apóstoles, recordemos que muchos estaban incrédulos, o sea, inclusive en la resurrección, nosotros aquí hemos platicado en la célula, ¿verdad? Que de repente, o sea, ¿sabes qué? ¿Cómo es posible, verdad, que los discípulos que estuvieron 3 años con él no hayan ido a la tumba, o sea, a revisar, ¿verdad? Y el Señor ya les había dicho literalmente, ¿no? Que él iba a resucitar. A quienes vemos ahí, a las mujeres, ¿no? A María, como mujeres valientes, ¿verdad? Que fueron a ese sepulcro y de repente, pues, ven todo lo que acontece, ¿no? Ven al ángel del Señor, ven al Señor mismo. Y cuando el Señor va a buscar le dice a las mujeres, vayan y díganles que el Señor ha resucitado, ¿no? Denle las buenas nuevas. ¿Y dónde estaban todos los discípulos? Estaban en una casa, ¿verdad? Con temor, ¿verdad? Y miedo de que los fueran a encontrar y a perseguir como al Señor. Y que inclusive cuando tocan la puerta estas mujeres, ¿no? O sea, con miedo las reciben, ¿no? Y les dijeron, no, es que vimos al Señor y ellos no, o sea, ¿cómo crees? O sea, ¿cómo crees que lo vieres, que lo viste, que lo vieron? ¿No? No, o sea, estaban incrédulos. Y recordemos que ya cuando el Señor se presentó delante de ellos, pues les afirmó la fe, ¿verdad? Y les dijo, o sea, que todo se había cumplido, todo lo que Él les había dicho. Entonces, esto fue lo que le sucedió a Santiago. Santiago después creyó, o sea, y fue confirmado en la fe, ¿verdad? Y dice aquí que él, o sea, él fue afirmado y esto le ayudó así junto como con los demás, con Pedro, ¿verdad? O sea, vemos a un Pedro después de ser un Pedro, pues, con miedo, ¿verdad? Así como a veces de repente estamos, ¿no? Y después de la resurrección vemos a un Pedro valiente predicando, ¿verdad? Yendo donde el Espíritu le decía, ¿no? O sea, yendo allá con Cornelio a su casa a predicar, o sea, con valentía. Y eso fue ese encuentro con el Señor, ¿verdad? De su resurrección. Y eso fue lo que sucedió con Santiago. Y vamos a ver hasta qué punto Santiago, pues, llegó a ser un líder en la iglesia. O sea, fíjense, Santiago Jacobo era el líder en la iglesia de Jerusalén, tal como lo muestran los siguientes versículos. O sea, él era una persona
que estaba a cargo, ajá, de la iglesia y de todo lo que sucedía en el mundo antiguo, porque prácticamente recordemos que Jerusalén era el centro, ¿verdad? De todo. Y hasta qué punto llegó a tener este cargo Santiago, ¿verdad? Dice en Hechos 12:17. ¿Me puedes leer, por Ajá, favor? dice, pero él, haciéndoles con la mano señal de que se callasen, les contó cómo el Señor los había sacado de la cárcel y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Ok. Y dice ahí entonces, ¿va? Que con la mano, así, señal de que callasen, ¿no? O sea, les contó cómo el Señor les había sacado de la cárcel. Ay, bueno, déjame quito aquí la imagen. Vemos aquí entonces como un Jacobo testificando, ¿verdad? Y dice aquí en Hechos 15:13, y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Vemos ahora a un Santiago que es influencia, ¿verdad? Entre los hermanos, un Santiago valiente. Y en el 21:18 dice, y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo y se hallaba reunidos todos los ancianos. Aquí vemos a un Pablo, fíjense, o sea, que entró a ver a Jacobo, o sea, a Santiago. Recordemos, no sé si se acuerdan de ese encuentro, ¿no? Un poco medio incómodo, ¿no? Para Pablo, porque Pablo venía de predicar a los gentiles, ¿no? Y él decía, hay que ir a predicar a los gentiles, ¿no? Y como en Jerusalén, o sea, Santiago y los demás apóstoles, ¿no? Estaban como que no daban cabida a eso de que ir a los gentiles, ¿verdad? Pero bueno, ahí vemos cómo Santiago era una autoridad. De hecho, Pablo fue a verlo porque él era la autoridad, ¿verdad? En la iglesia en Jerusalén. Y vemos a un Santiago que era un hombre de influencia, de autoridad, y un hombre que, que predicaba, o sea, que predicaba sin miedo. Y hasta este punto vemos cómo Santiago fue transformado, ¿verdad? En base a la resurrección del Señor y a ese tiempo en el que estuvo con él. Entonces, tal es así que fue llamado una de las columnas de esa iglesia junto con Pedro y Juan. Dice aquí, también conocido como Santiago el Justo por su devoción a la justicia, él fue martirizado en el 62 después de Cristo, de acuerdo al historiador judío del primer siglo Josefo. Recordemos que este Santiago, pues, no es el que vemos en Hechos lo aventaron, ¿verdad? Del pináculo, ¿verdad? Del templo. No, este es otro Santiago. Entonces, este Santiago él fue martirizado, o sea, el hermano del Señor fue martirizado. Gálatas 2:9 dice, de hecho, Santiago, Pedro y Juan, quienes eran considerados pilares de la iglesia, reconocieron el don que Dios me había dado y nos aceptaron a Bernabé y a mí como sus colegas. Aquí vemos esa audiencia, ¿verdad? A la cual fue Pablo con Santiago y fueron reconocidos por él, por ellos como autoridad, ¿verdad? Dice, nos animaron a seguir predicando a los gentiles mientras ellos continuaban su tarea con los judíos. Entonces vemos aquí cómo es mencionado a Santiago como esa autoridad junto con Pedro y Juan. Ahora, vemos aquí nuevamente que Santiago había sido, eh, pues había sido también famoso, ¿ah? En el sentido de que lo conocían por todas partes. Dice, Santiago escribió con la autoridad de uno que había visto personalmente al Cristo resucitado. Primera de Corintios 15:7 dice, después apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles. Es como que el orden en el que el Señor apareció, ¿verdad? A sus discípulos. Dice, fue reconocido como un asociado de los apóstoles. Gálatas 1:19 dice, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor, y fue el líder de la iglesia de Jerusalén. Bueno, aquí vemos otra vez a Pablo, ¿verdad? Mencionando al hermano del Señor, a Santiago, ¿verdad? Con esa autoridad, y vemos cómo seguía él a lo largo de esos años, pues siendo parte de una pieza fundamental en el ministerio para que el evangelio se predicara en todas partes. De hecho, gracias a Dios, ¿verdad? Porque por medio de la iglesia de Jerusalén eran enviados muchos. ¿Ah? Y recordemos que después vino la persecución, pero
pero Jerusalén siempre había sido ese centro, ¿verdad? De donde estaban las autoridades para que el evangelio se predicara. Es como que ahí iban a nutrirse nuevamente, ¿verdad? Los misioneros y otra vez vámonos. ¿Por qué? Porque pues ahí estaban, ¿verdad? Los discípulos que estuvieron con el Señor Jesucristo, La iglesia, ¿no está? la iglesia. Y bueno, vamos a hablar un poquito, ya hablamos de Santiago, ya lo conocimos, ya sabemos quién es el hermano del Señor, fue autoridad en la iglesia, recapitulando un poco, ¿verdad? Para que no se nos olvide. Pilar, columna. Pilar, columna, exactamente, era una autoridad reconocida por el apóstol Pablo, ¿verdad? Pablo era, pues, ya lo vemos en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Cuántos libros Dios lo usó para escribir tantos libros, ¿verdad? Tantas cartas. Pero era un asociado. Era una sociedad, Asociado. exactamente. Ujú. Exactamente. Entonces, vemos, ahora vamos a ver el contexto histórico, ¿verdad? O sea, el tiempo para poder entender cuándo se escribió este libro, para poder entender un poquito qué es lo que estaba pasando, ¿verdad? En ese entonces y a quiénes iba dirigido. Dice que aquí, que los destinatarios de este libro eran creyentes judíos que habían sido dispersados, ajá, posiblemente como el resultado del martirio de Esteban. Recordemos que cuando murió Esteban, pues empezó esa persecución, ¿verdad? Que inclusive participó Pablo al principio. Dice, o a la persecución bajo Herodes Agripa en el libro de Hechos 12 del 1 al 25, que es 44 después de Cristo. Dice ahí que empezó la persecución, ¿verdad? Dice que el autor se refiere a su audiencia como hermanos 15 veces. Ahí vamos a encontrar esa palabra 15 veces en el libro de Santiago. Él dice que era, el cual era un nombre común entre los judíos del primer siglo, como les decíamos hace rato, y Santiago contiene más de 40 referencias al Antiguo Testamento y más de 20 al Sermón del Monte. Entonces vemos cómo es un libro muy nutrido, ¿verdad? En cuanto a la palabra del Señor, en cuanto a referenciar toda la Biblia y en cuanto al Nuevo Testamento, que fue lo que habló el Señor, ¿verdad? El Sermón del Monte es el sermón de sermones, ¿verdad? O sea, es la prédica de prédicas, ¿no? Del Señor Jesucristo, donde habló a su pueblo, ¿verdad? Y a todos nosotros, ¿verdad? Por generaciones nos sigue hablando. Entonces, este libro hace referencia mucho a esa gran prédica del Señor Jesucristo, ¿verdad? Y bueno, el intervalo más probable en que se escribió este libro es el del 44 al 49 después de Cristo, convirtiéndolo en el primero de los libros escritos del Nuevo Testamento. Entonces vemos que en la historia nos dice que este fue el primer libro del Nuevo Testamento. Es un libro muy importante porque yo les decía hace rato, ¿no? Que habla mucho del poner en práctica. Y yo creo que era lo que necesitaba la iglesia del primer siglo, ¿ah? O sea, ¿qué vamos a hacer, no? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues ahí les va, ¿verdad? Entonces, Santiago se puso, ahora sí que inspirado por el Espíritu Santo, a escribir a la iglesia, ¿verdad? Y vamos todos juntos, ¿verdad? Somos el cuerpo de Cristo y vamos a darle adelante. Entonces, un tema histórico. Vamos a ver que Santiago, con su devoción a afirmaciones acerca de la vida sabia, nos recuerda el libro de Proverbios. De hecho, este libro de Santiago también es como una referencia a un libro de Proverbios, pero del Nuevo Testamento, ¿verdad? Porque hablan muchas cosas prácticas. ¿Qué es lo que hablan los proverbios? Cosas prácticas, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos dice el proverbio? Pues cómo hacer las cosas. A ver, a Abby, por ahí que estás, Sí, tenía una levantaste la duda manita. Adelante. respecto a lo anterior de los que se repite 15 veces hermano y que era de la iglesia, ¿no? Eh, ¿Ah? Yo tengo un amigo, bueno, a lo mejor no viene al caso, pero siempre me quedó esa duda y él no me la supo como que explicar, ¿no? Hay muchas congregaciones ahorita que dicen, es que nosotros evitamos decirnos hermano porque hace énfasis a un tipo de iglesia, así, tal cual. Esa es la Ajá. explicación de por qué ellos, y también, o sea, son evangélicos, ¿verdad? Pero yo me quedé así, dije, bueno, pues, o sea, ¿verdad? Pero por qué está esa idea? O por qué?
que ellos tienen eso, no, no sé, es que a lo mejor es algo fuera, ¿verdad? No, De, no, es válido, de hecho es importante esto porque también nos nutre a nosotros, ¿verdad? También pues a Pati, a nosotros, ¿verdad? Y ajá, son cosas o cuestiones que a veces salen en la iglesia y lo importante es pues aterrizarlas, ¿no? Y que quede claro lo que está sucediendo, ¿no? Pues en este caso de este hermano, por lo que te entendí, ¿verdad? Que él ellos no dicen esa palabra para no hacer alusión a una iglesia, ¿no? O sea, que pertenecen a alguna congregación, digámoslo así, ¿no? en particular, ajá. Particular, ajá. Yo de hecho, cuando en mi conversión, yo casi no usaba la palabra hermano. De hecho, tampoco me gustaba decir mucho esa palabra. De hecho, al día de hoy realmente la llego a decir por, porque a veces estimo o respeto a alguien, o porque no sé, se ve así como pues de autoridad, ¿verdad? Que digo, bueno, como un respeto, como un vínculo que tengo, ¿verdad? Pero después me empecé a investigar un poquito también ese mismo tema de la palabra hermano, ¿por qué se dicen hermanos? Se escucha también hay otros que dicen, no, es que no lo digo porque se escucha muy religioso. Otros, no me gusta decir la palabra hermano porque pues realmente como que se escucha muy religioso, ¿verdad? Muy antiguo. Y, y a veces íbamos a congregar, me tocó a mí también visitar congregaciones, ¿verdad? Porque íbamos a veces a congresos, ¿cómo se llama? Talleres. Nosotros hacemos homeschool, por ejemplo, y Mm. tenemos comunidades de hermanos que hacen homeschool. Son Ah, familias cristianas también que hacen en casa, escuela en casa. Entonces tenemos congresos donde nos reunimos cada año Hay iglesias muy y tradicionales. Ujú. vemos desde la iglesia tradicional, así como dice Gaby, la tradicional acá, ¿cómo se Mm. llama? La camisa hasta acá, Las mujeres con las falda y su cabello hermanas, largo. las Ujú. hermanas con su, ¿cómo se llama? Las menonitas, Ujú. las También hay hermanas menonitas. menonitas también que Ujú. llegan y son, bueno, son de las comunidades, son extranjeros, ¿verdad? Que hacen aquí, pues los conocen muy comúnmente algunos como menonitas, otros como Amish. Y el chiste es mm, de que todos ellos se reúnen, llegan ellos también hacen escuela en casa y usamos los mismos materiales de Jesucristo, ¿verdad? Aprendiendo matemáticas con el Señor y libros. Pero ahí fue donde yo pude, un poquito me abrió el panorama de conocer otro tipo de familias que van a otras iglesias. Pero decía, bueno, lo de hermano como que ya pasaba así como que a ser secundario, terciario, porque llegué a conocer personas que me decían para todo hermano, y yo me quedaba así, bueno, yo le decía ah, por su nombre, ¿verdad? Y pues bueno, tienes nombre, ¿no? Bueno, pero al final de cuentas, es como más un modismo, ¿no? Últimamente en la iglesia de hoy a veces se usa como un modismo, ¿no? Que el hermano de acá, sí, ve con el hermano Juan, ve con el hermano Pedro, ve con el hermano, pero realmente es como un idioma, ¿no? Una palabra que a veces la decimos sin el sentido correcto también, ¿va? Porque también a veces la decimos como muletilla, ¿no? Sí, hermano, no, hermano, sí, hermano, hermano, no, hermano, pero sí, no, sí, sí. no, o sea, es una muletilla, ¿no? Pero pues realmente la convicción, por ejemplo, de esa persona que te dijo eso, pues puede ser esa de que no la digo porque no quiero mostrarme como que pertenezco a algún lugar. Créeme que en algún momento, Avi, va a cambiar también de, de ese pensar que tienen. Ahora, la Biblia habla mucho esa palabra, hermano. Aquí lo dice Ujú. muchas veces. Sí. Y dices, bueno, pues yo no lo digo, lo dice la palabra. Ahí dice que Santiago les llama hermanos a todos. Ujú. Y y pues es un libro donde vamos a ver mucho esa palabra, hermano. O sea, Sí, y yo también la uso como dijo Gibran, como un respeto a en este caso, a personas que también les tengo mucho respeto ahí en la iglesia y que sé que trabajan para el Señor y digo, no es que mi hermano, ajá, pero sí, este, yo no lo veo mal que nos hablemos de hermano o la hermana tal. Ujú. Sí, los jóvenes se dicen bro.
Sí. Hey, bro. Luego me escriben a mí todavía mis amigos chavorrucos. Hey, bro. Y digo, ah, mira, acá mi hermano Mm, mi amigo chavorruco, ¿no? También nos decimos bro para no decirnos hermanos. De hecho, hay iglesias donde se dicen bros, no les gusta decirse hermanos. Y se Sí, sí, sí. dicen, esa es percepción de pero, cada iglesia. Ujú. ajá, Y también de uno y mismo. son modas, ¿no? También porque son palabras. No está mal. Mi hijo hace poco, precisamente tocando ese tema, ¿no? Abner nos decía ayer, ¿no? Antier, antier, dice, yo no voy a decir la palabra, la de vato. Mm, Yo no voy a decir la palabra vato. Es que escucho que unos jóvenes decían vato. Ujú. Ah, ok. Niños, así Ujú. como él, de 8 años. Y le digo, es una palabra que la usan, le digo, pero realmente, si tú te vas a comunicar con alguien, le digo, no aporta nada, le digo, la palabra, pero lo dicen como moda, como sentido de pertenencia. Ah, somos del grupo donde nos llamamos vatos, Ujú. pero en sí no tiene mucho eso. Bueno. ¿Sí puede decir? ¿No? Sí. Adelante, Ujú. Ujú. adelante. No, pues, ujú. Espérame tantito nada más. Sí, entonces, Avi, no sé si te quedó más o menos claro o te confundimos Sí, más. no, está bien. Sí, es como una idea personal, ¿no? Es como una, un, ¿cómo se llama? Sí, una opinión, ¿no? Personal, yo creo. Sí, sí, pues te digo, y más adelante puede que cambie un poco, a lo mejor su manera de pensar o de decir, son Sí. modismos también. Bueno, temas históricos. Santiago dice aquí con su devoción a afirmaciones acerca de la vida sabia, pues nos recuerda esa parte, ¿no? De sabiduría. Entonces, dice aquí que Santiago escribió con un deseo pasional porque sus lectores fueran obedientes a la palabra de Dios. Y bueno, pues eso lo vemos, ¿no? O sea, y lo vamos a ver, ahorita que lo empezamos a leer, nos vamos a dar cuenta de eso. De hecho, aquí vamos a ver, dice aquí que él escribió esta epístola con el propósito de exhortar a los creyentes verdaderos a examinar su fe para ver si esta es salvadora y genuina. Santiago va a aplicar muchos filtros y lo vamos a ver poco a poco, ¿no? A lo largo de este cuatri y nos va a ayudar a nosotros a ver si cómo andamos, ¿verdad? Cómo andamos, si estamos realmente genuinamente en la salvación del Señor o algo está fallando ahí que necesitamos corregir. Y dice aquí que como así como también nos anima, ¿verdad? A vivir en la comunión con el Señor. Y eso es lo que hace este libro, nos va a animar. Primero nos va a mostrar y nos va a mostrar, y es así, es necesario, ¿verdad? Que nos muestre el error para que sepamos que hay que corregir y nos va a animar a poder hacerlo. Bueno, esto ya no lo vamos a leer, lo de la introducción, vamos a pasar a la siguiente, que eso lo vamos a ver ya en el 4. Entonces, ¿cómo ha contribuido este libro a la historia de la redención? Pues Santiago afirma que los tiempos de prueba son buenos para mostrar si nuestra fe es verdadera o es falsa. Entonces, el primer punto es la verdadera fe viene de Dios y se establece en el corazón por la regeneración. ¿Sí saben qué es la regeneración? Mm. La regeneración es cuando vuelves a nacer, ah, tu corazón es transformado y Dios pone un corazón nuevo en ti. Cuando Cristo viene a tu vida y, y te da y te dice, he aquí las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Es decir, es el momento de la salvación en nuestra vida, cuando reconocemos a Jesús como nuestro Salvador. El otro punto es la verdadera religión, es la fe que obra a través del amor. Entonces, esta es la verdadera religión, no el hacer obras, sino el amar al prójimo, ¿verdad? El hacerlo por amor. La religión, dice aquí otro punto, que la religión falsa que viene de la carne brota del corazón y da luz al pecado y el pecado a la muerte. Entonces nos ayuda a distinguir una religión falsa de una religión verdadera, ¿no? Voy a bajar aquí.
Y la verdadera religión nace de la palabra implantada que salva el alma. Es decir, es una palabra que Dios usa para transformarnos, ¿no? Para darnos vida. Cada día cuando estamos en el devocional, cuando hacemos una lectura de la palabra de Dios, vivifica nuestro espíritu, ¿verdad? Hay algo que sucede y dices, wow, esa es la palabra de Dios, que es vida. Que nutre. Ujú. Y bueno, la verdadera religión cuando es probada, es paciente, es constante y glorifica a Dios. Entonces, pues aquí estamos, o sea, como hijos de Dios, el cristianismo aquí está. O sea, ¿cuántos personajes de la historia no han hablado en contra del cristianismo? Algunos han dicho que iba a desaparecer, otros que nada más era temporal, y no, la palabra de Dios dice que permanece para siempre, y la obra de Cristo es por siempre y para siempre. Él marcó el antes y el después, y lo vemos en los libros de historia. Tú ves la ciencia, ¿verdad? La ciencia, cuando tú ves el antes y el después, todo está marcado después de Cristo, antes de Cristo, después de Cristo. Así la persona que no quiera creer en Cristo, ahí está en la historia. O sea, ¿no sé si quieres mencionar algo? Ujú. Bueno, pues vamos a saludar a Perla, que también se conectó. Hola Perla, bienvenida. Dios te Hola, bendiga. hola. ¿Podrías conectar la cámara Ay, para saludarte? sí. Hola Perla, ¿vas a estar conectada aquí en este grupo? Sí, nada Ay, más que andaba trabajando y se me fue el tiempo. ay, sí te conocemos. Sí, los vi hace días, ¿no? En el campamento de niños. Sí, en el campamento de niños yo dije, ay, sí, sí, es ella. Sí, Bienvenida. Bueno, sí, una tú te disculpa. estás, no, no te preocupes, te estás conectando desde Río Verde, ¿verdad? Desde Río Verde. Sí, Ok, desde pues Río Verde. bienvenida. ¿Qué número de cuatrimestre es, Perla? Creo que es el quinto. El quinto. Ah, mira, muy bien. Ahí vas, ya vas más adelantada. Muy bien. Ya llevas un Perfecto. año y ahí vas. Qué bueno. Siempre, pues sí, pues modalidad online, no estás aquí. Ok, Perla, pues nosotros somos Gaby y Gibran. Nos da mucho gusto que estés aquí en la clase y pues estamos para servirte también. Ok. Ya dimos Gracias, ahí algunos, ¿cómo se llama? Lineamientos del criterio de evaluación, pero por ahí vamos a estar mandando el temario también al grupo, ¿ok? Para seguir con la clase, ¿vale? Ok. gracias, gracias. Perla, también mencionábamos que si en algún momento quieres participar, puedes levantar la mano y que nos gustaría que aparte de que de aquí para allá, ¿verdad? También ustedes, si tienen alguna duda o algún comentario o alguna aportación, con toda confianza, nada más ahí levanten la manita y les damos el lugar, ¿verdad? Para que puedan compartirnos algo y si hay algo que no sepamos, pues nos lo llevamos de tarea, ¿verdad? Para la siguiente semana. Pero lo importante es que podamos, tener toda la información, ¿verdad? Y poder entender este libro, ¿sale? Bueno, vamos a continuar. Y bueno, pues ya llegamos al versículo 1, que ya vimos quién es Santiago, ya vimos cómo al principio no creía en el Señor, luego fue fortalecido, ya vimos ahora este, cómo contribuyó este libro a la historia de la redención, o sea, del cristianismo. Vimos cómo nos ayuda a distinguir la verdadera religión de la falsa religión y vimos también, pues, cómo era reconocido como una autoridad, ¿verdad? En la historia. Entonces, ahora sí, dice aquí Santiago 1:1. Santiago dice, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Vemos cómo empieza, ¿va? Como a las 12 tribus que están en la dispersión. Hay un problema ahí entonces, ¿no? O sea, ¿por qué están dispersadas? Pues por la persecución, ¿verdad? Entonces, Santiago se aplicó con esta carta y pues dijo, vamos a preparar a la iglesia, ¿verdad? Y bueno, vamos a ir explicando punto por punto de este primer versículo
la palabra siervo. La palabra siervo muchas veces la oímos, ah, sí, el siervo del Señor, no, sí, yo soy servidor, ¿verdad? Yo soy siervo. Bueno, el origen de siervo es la palabra doulos, que es una palabra muy común en el Nuevo Testamento. De hecho, si ustedes ven las epístolas de Pablo, pues, a cada rato escuchamos que dice siervo, ¿no? Y es esa palabra doulos, y la usa para aludir a siervo o esclavo. Esclavo sin derechos propios sobre su vida o destino. Ese era el doulos en ese entonces, ¿verdad? Un esclavo sin derechos. Y eso es lo que quiere decir, o sea, siervo, o sea, soy el esclavo sin derecho propio. O sea, yo soy esclavo de quién? De Cristo, ¿verdad? Y eso es lo que significaba, lo que significa, mejor dicho. Y por si a veces no habíamos puesto un poquito la atención a esa palabra de siervo, pero siervo es, soy el esclavo de Cristo y renuncié a mis derechos. ¿Ah? Y estoy totalmente dependiente de Él, ¿verdad? Y eso es un llamado a nosotros, ¿verdad? Es renunciar a nuestros derechos, de decir, de a veces, porque a veces queremos, ¿verdad? Exigirle a Dios cosas y no queremos renunciar, queremos lo mejor de Dios, pero no queremos renunciar a cosas que no nos convienen, ¿verdad? Y, y la carne es enemigo del espíritu. ¿Ah? Pablo lo menciona muchas veces en el libro de Romanos, que el espíritu y la carne nomás no se llevan, ¿verdad? Y la carne dice, no, yo quiero esto, no, yo no voy a dejar de hacer esto. Y el espíritu te dice, renuncia a tus derechos y confía en el Señor, confía. Entonces, Santiago nos está diciendo que él es ese siervo que renunció a sus derechos. Dice, siervo que se compromete de manera voluntaria a servir a un maestro a quien ama y respeta. Nadie le puso una pistola a Santiago para decir eso, o sea, nadie le puso una pistola a Pablo, o sea, ellos dice, se comprometieron voluntariamente a servir al maestro, al Señor, ¿no? Y bueno, Santiago se identifica al principio de su carta con el título que dice aquí que encierra todo su honor y su única gloria, el esclavo de Dios y del Señor Jesucristo. Y dice que este título tiene por lo menos tres implicaciones. Uno, obediencia absoluta. El esclavo no tiene más ley que la palabra de su amo. ¿Ah? Y no tiene derechos propios, es propiedad absoluta de su amo y está obligado a rendirle a su amo una obediencia incondicional. Entonces, ya Pablo ya empezó fuerte, ¿ah? O sea, nosotros somos propiedad del Señor y estamos rendidos, ¿ah? O sea, dice aquí, está obligado a rendirle a su amo una obediencia incondicional. Estamos rendidos a su obediencia, a lo que él nos diga, ¿no? Y también implica una humildad absoluta, o sea, nada de que a medias, ¿no? Sino absoluta. Esa es la condición de un hombre que no piensa en sus privilegios, sino en sus deberes, no en sus derechos, sino en sus obligaciones. Y eso es algo que como hijos de Dios debemos de estar examinando, ¿ah? Que eh, estamos viendo que, que no estamos siendo como recompensados por lo que estamos haciendo por Dios. O sea, a veces nos malenfocamos, ¿verdad? Creemos que Dios nos debe algo porque estamos sirviéndole, porque estamos haciendo algo para Él, ¿verdad? Pero no, el Señor no nos debe nada. O sea, nosotros somos esclavos de Él. O sea, y dice aquí que es la palabra que describe a un hombre que se ha perdido a sí mismo en el servicio de Dios. O sea, siervos inútiles somos, ¿verdad? Otra parte que dice la Escritura. Y nosotros no debemos de pelear eso con Dios, ¿no? Hace tiempo, una vez escuché a un predicador que decía, salud, nadie te debe nada, o sea, nadie te debe nada, ninguna persona, ni Dios, o sea, Dios no te debe nada. ¿Cómo nos ha ayudado esa frase, Y verdad? Nos ha exactamente, ayudado mucho y nos la recordamos continuamente cuando a veces queremos sentirnos con alguien por algo. Esa frase nos ayuda a ubicarnos. Sí, Señor, nadie nos debe nada. Ujú.
nos ayuda a no tener un corazón ofendido. Ujú. Así es, así es, y te ayuda mucho, te da descanso, o sea, como hijo de Dios, ya no buscas esa pelea con Dios, ¿verdad? O sea, ya no dices, ay Señor, o sea, no, o sea, realmente yo soy un siervo, no me debes nada, o sea, yo renuncié a todo por ti, ¿verdad? Yo confío en ti, llévame a donde tú quieras, ¿verdad? Tú eres mi amo. Y dice aquí que también implica una lealtad absoluta, y es la posición de un hombre que no tiene intereses propios porque todo lo que hace lo hace para Dios. Sus preferencias personales no entran en sus cálculos y le debe su lealtad a Dios. Ya no es yo prefiero esto, no. Señor, ¿qué prefieres? ¿Lo mío o que yo haga lo que tú me estás pidiendo? O sea, eso es algo que nos debe de llevar a, a tener ese diálogo con Dios, ¿verdad? Y decir, Dios, o sea, yo estaba esperando un ascenso en mi trabajo, yo estaba esperando un aumento de sueldo, yo estaba esperando que mi familia pues estuviera bien, yo estaba esperando que no se enfermara mi familia y Señor, ¿qué está pasando? O sea, no, o sea, ya no, o sea, es buscar lo que Dios quiere. Señor, ahora, ¿qué quieres que haga? O sea, ¿qué prefieres que haga? Oye, yo tenía planeado unas vacaciones y, y pues hubo un problema en la familia, hay un enfermo en la familia, ¿qué hacemos, Señor? ¿Hago mis vacaciones o prefieres que yo vaya y sirva a esta persona, ¿verdad? Que está enferma? Entonces, son cosas que Dios nos va mostrando, ¿no? Ujú. Ujú. Tenemos varios ejemplos de siervos en la Biblia. Uno de ellos era Moisés. Lo vemos esto en Primera de Reyes 8:53, que nos dice, porque tú los apartaste para ti como tu heredad tuya de entre todos los pueblos de la tierra, porque lo dijiste por medio de Moisés, tu siervo, cuando sacaste a nuestros padres de Egipto, oh Señor Jehová. Y recordamos, ¿verdad?, cómo fue llamado este Moisés ahí en medio de la zarza ardiendo, cómo fue su llamado y al momento que el Señor lo llamó, aún y con todas las debilidades, ¿verdad? Que Moisés presentó, ¿verdad? Y se las decía al Señor, aún en medio de su debilidad, pues Dios le ayudó, ¿verdad? Poniendo a su hermano para que también él fuera su voz, pero se refiere a Moisés, tu siervo. Ujú. Es decir, ese doulos, ¿verdad? Ese que ya no es su voluntad, sino la tuya, ¿verdad? También tenemos a Josué y a Caleb. Ahí en Josué 24:29 dice, después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová. Dice, siendo de 110 años. Wow. Y vemos la vida de Josué, ¿verdad? Donde el Señor le decía que atacara, Josué allí iba, ¿verdad? Lo vemos con una obediencia, ¿verdad? En la Biblia, todo lo que el Señor lo mandaba, pues él cumplía. También tenemos a Abraham, a Isaac y a Jacob. También en Deuteronomio 9:27 dice, acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac y Jacob. No mires a la dureza de este pueblo, ni a su impiedad, ni a su pecado. También nos habla en Job 1:8, ¿verdad? El mismo Dios ahí está hablando y diciendo, no has considerado a mi siervo, mi doulos, ¿verdad? El que hace mi voluntad. Así es, al tomar el título de Doulo, Santiago se coloca en la gran línea sucesoria de los que la hallaron, ¿verdad? La libertad, la paz y la gloria en la perfecta sumisión a la voluntad de Dios. La única grandeza a la que un cristiano puede aspirar es la de ser esclavo de Dios. Wow, qué tremendo, ¿va? O sea, ¿qué dijo el Señor? ¿Verdad? El que quiera ser mayor, tiene que servir, ¿verdad? Tiene que ser el primero en servir a todos, ¿verdad?
Entonces, ahí está hablando de un servicio, de una rendición total, ¿verdad? O sea, la única grandeza, como dice aquí, ¿verdad? A la que pueda aspirar un cristiano puede, es la de ser esclavo de Dios. O sea, mientras más entendamos esto, más podemos vivir de este lado de la eternidad, o sea, más podemos enfrentar las cosas del día a día, ¿no? La rutina, el problema en el trabajo, en la casa, las relaciones personales que tenemos con la familia, con las amistades, es más fácil, es más llevadero, porque entendemos que nosotros, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades, gobernadores de tinieblas, y mientras más rendidos a Dios estemos, somos, en este caso tenemos una mayor protección, ¿verdad? De parte del Señor, o sea, y aún así, o sea, el Señor dijo que en este mundo tendremos aflicciones, ¿verdad? Pero que confiemos en Él, y como sus siervos, estamos bajo el cuidado de nuestro gran Dios Todopoderoso, ¿no? Y bueno, ahora sí vamos a la parte donde decía que a las 12 tribus, a ver, ¿cómo que a las 12? Pues las 12 tribus, ¿no? De Israel. Mateo 19:28 dice, y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, o sea, ahí ya estaba, les estaba diciendo, ¿no? Que después de la resurrección, ustedes que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y bueno, aquí está hablando de esas 12 tribus, en este caso de los hijos de Jacob, ¿verdad? Que eran las 12 tribus sobre la cual se fundó el pueblo de Israel. Y bueno, en la dispersión, vamos a ver qué dice aquí que la palabra diáspora significa a través de la siembra. Según el Juan 7:35 dice, y se convirtió en un término para aludir a todos los judíos que vivían fuera de la tierra de Palestina. Además de las expulsiones de la tierra por parte de los asirios y de los babilonios, muchos judíos fueron llevados a Roma como esclavos tras ser conquistados por los romanos en el año 63 después de Cristo. Y además, durante los siglos que culminaron en la primera venida de Cristo, miles de judíos salieron de Palestina para establecerse a lo largo y ancho del mundo. Ahora bien, los oyentes primarios de Santiago fueron los que estaban dispersados por el mundo a causa de la persecución de Esteban, ¿verdad? Que habíamos visto al principio del contexto. Entonces, estos judíos estaban dispersados, ¿verdad? Y, y Dios usa aún los días difíciles para glorificarse. Que ahora sí que nos quede claro eso, ¿verdad? Porque aún en la prueba más difícil de Israel, Dios estaba glorificando y estaba engrandeciendo su nombre, porque a través de esta dispersión se estaba predicando, se estaba llevando la palabra del Señor, ¿verdad? Se estaban haciendo esta carta, ¿verdad? Para que más escucharan y fueran fortalecidos. Entonces, a las 12 tribus, o sea, a todo Israel. Entonces, qué importante es este libro, ¿verdad? Que estamos empezando a leer. Es muy eh, enriquecedor, ajá, para nuestra iglesia el día de hoy, el libro de Santiago, porque pues hoy vivimos una persecución, o sea, siempre hemos vivido en la persecución, el pueblo de Dios. A lo mejor en nuestro país no lo vemos como una persecución, como lo está diciendo Santiago, ¿verdad? En ese entonces que estaban siendo perseguidos físicamente y expulsados de su tierra, pero vivimos persecuciones en la sociedad, ¿verdad? O sea, somos perseguidos a veces en el trabajo, en la escuela, perseguidos en el internet, ¿verdad? En las redes sociales, por tener nuestra fe en Jesucristo. Y este libro nos va a ayudar para que en estos tiempos en los que estamos podamos recordar que nuestro amo, nuestro Señor, Jesucristo, nuestro Salvador, está con nosotros. O sea, y que aún en medio de los días difíciles, recordar que Dios usa eso también para engrandecer su nombre. O sea,
cómo engrandece su nombre a veces en el día más difícil. O sea, cuando estamos siendo provocados en algún problema y no reaccionamos como el mundo espera que reaccionemos, estamos glorificando a Dios. O sea, el mundo está esperando una respuesta diferente de nosotros, pero nosotros no vamos a responder como el mundo quiere. Vamos a responder a la manera del Señor. Y eso hace que muchas personas digan, wow, Patty tiene algo diferente, ¿no? Abigail tiene algo diferente. ¿Qué es? Pues voy a preguntarle, ¿va? Porque no, yo ya hubiera respondido de esta manera, ¿va? O no, ya, o sea, en esa prueba tan difícil, yo ya no hubiera podido. Pero veo cómo pueden, o sea, qué tienen, ¿no? Y es ahí donde dices, wow, o sea, el Señor se glorifica en las pruebas y en los días difíciles de nuestra vida. Y a veces no lo vemos en ese momento, ¿no? Porque estamos en el momento difícil, pero, pero Dios se glorifica. O sea, el año pasado, mi mamá falleció de un cáncer, este, muy, muy agresivo. Y yo me preguntaba muchas veces, o sea, ¿por qué estaba sucediendo? Pero mi mamá está joven, pero mi mamá tiene 63 años, pero mi mamá, o sea, cosas lógicas del mundo de este lado de la eternidad, ¿no? Y, y no sabía más, pero Dios estaba usando todo eso. Y mi mamá, conoció al Señor y yo sé que mi mamá está con el Señor, pero muchos esperaban que reaccionáramos de otra manera, o sea, en la familia nos veían, oye, pero pues no entiendes la gravedad de lo de tu mamá, pues sí lo entendemos, ¿verdad? O sea, sí, o sea, sabemos, no lo negamos, o sea, lo estamos viviendo, ¿verdad? En la familia, y gente a veces externa, ¿no? Que cuando hay un familiar enfermo, a veces eso sucede, ¿no? O sea, gente que llega, oye, pero ¿por qué tú deberías de hacer esto? Y no entienden más a veces la situación o el contexto familiar de la persona que cuida al enfermo, a la persona que es un familiar externo o amistades, ¿no? También. Y cuando hay gente incrédula, pues es ahí donde marcas esa diferencia también, ¿verdad? O sea, que dices, wow, o sea, y es ahí donde te preguntan, oye, pues, ¿cómo es? No, pues es que nuestras vidas están en manos del Señor, ¿verdad? Confiamos en Él nos movemos, ¿verdad? Como dice el apóstol Pablo, en Él somos, o sea, en Él nos movemos, por Él estamos aquí y gracias a Dios, el día de hoy una tía que cuidaba a mi mamá se ha convertido al Señor, o sea, y yo sé que fue todo ese tiempo en el que estuvo con ella, ¿no? Y ella también recibía cuando iban y oraban por ella, y ella también recibía estudio, y mi tía ahí estaba cuando la estaba cuidando. Y hoy veo el fruto, o sea, digo, ay, o sea, lo de mi mamá también Dios lo usó para que esta tía se conociera y fuera salva, o sea, el día de hoy esta tía está comprometida, o sea, está con el Señor y yo sé que ya es salva. Y este año le diagnosticaron también un cáncer también a esa tía que cuidó a mi mamá y está en el Señor, está fortalecida y digo, gloria a Dios porque Dios usó también eh, esa prueba difícil con mi mamá, ¿verdad? Pero yo sé que ella ahora está fortalecida en el Señor y también puede caminar confiando en Cristo, ¿no? Que Dios está con él y que no la ha dejado. Y oramos solamente por su sanidad y oramos que Dios la sane, ¿verdad? Pero ella está confiando en el Señor. Y que es ahí donde digo, wow, gloria a Dios. O sea, Dios usa lo difícil, el día más difícil que podamos tener o la temporada más difícil para glorificarse también. Y pues no sé si tengan alguna duda hasta aquí antes de cerrar la sesión y de despedirnos.
No, yo no, nada más les quería preguntar si la presentación nos la pasan por WhatsApp o es de ustedes. Sí. Sí, de hecho, vamos a compartírselos en PDF, creo que tenemos en PDF, ¿no? Ok. Sí, para Ah, que igual les vamos a pedir sus correos ok. para enviárselos, porque Ujú. no sé si por WhatsApp, bueno, vamos a ver si por WhatsApp se les puede enviar y si no por correo electrónico, para que ahí, si pueden ahorita de una vez, igual antes de cerrar la sesión, nos pueden compartir su correo. ¿En el chat? Por WhatsApp lo intentamos. Sí, pues, bueno, por WhatsApp. Sí, se lo Bueno, preguntan. Ah, si nos pueden escribir y poniendo su nombre nada más ahí en el grupo de enviados para que sepamos quiénes son, porque yo tengo, como me agregaron al grupo, tengo muchos números que no conozco. Entonces, si me pueden poner ahí nada más en el grupo de enviados, soy Abigail, soy Patty, y ya los identificamos y mañana les enviamos la presentación. Ujú. Ok, ya vi Patty. Abigail, ok, gracias, Abby. Y pues vamos a orar. Perfecto, Perla, gracias. Pues vamos a orar y vamos a poner en manos del Señor, pues el cierre de la clase y nos vemos la siguiente semana. Señor, esta noche te damos gracias. Gracias por este tiempo que tú nos permites estar aquí reunidos, aunque sea virtualmente, Señor. Yo sé que tú estás en cada casa, en cada hogar donde estamos buscando tu rostro, Señor, donde estamos conociéndote más. Señor, bendice a cada una de mis hermanas que están conectadas, bendice sus vidas, Señor, que este comienzo de este cuatrimestre sea de bendición, que ellas sean edificadas, que sean fortalecidas, que, Señor, sean nutridas y que salgan retadas para poder llevar este hermoso evangelio, Señor, a aquellos que no te conocen, a aquellos pues, aquellos que están padeciendo, Señor. Úsanos, Dios, para llevar estas buenas noticias. Y, Señor, ayúdanos a recordar que somos tus siervos, que renunciamos a nuestros derechos para hacer tu voluntad y que tu nombre sea exaltado en nuestras vidas, Señor, y que podamos siempre preferir lo que tú nos estás pidiendo a lo que nosotros deseamos. Ayúdanos a recordar que nuestras prioridades deben de ser ordenadas por tu palabra, Señor. Ordena nuestros pensamientos, ordena nuestras prioridades, ordena nuestros planes, Señor, conforme a tu voluntad. Bendice a cada una de tus hijas, Señor. Bendice igual a nosotros, Señor, a Gaby, a mí. Oro, Dios, que bendigas este instituto enviados y que bendiga, Señor, todo este tiempo en el cual tú nos vas a permitir estar juntos. Guárdanos y que podamos terminar este cuatrimestre dándote siempre a ti la gloria en todo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.